La cabaña. A veces la curiosidad de saber o comprobar algo que para nosotros no es real nos puede llevar a tomar malas decisiones y luego tener que pagar consecuencias fatales. Cuando somos pequeños, por lo general siempre escuchamos a personas contando historias paranormales en ciertos lugares o en algún pueblo o ciudad. Mi propia familia contaba estas historias logrando asustar a muchos niños que creían en todo aquello que contaban, pero yo no era así. Yo siempre pensaba que todo tenía una explicación lógica y racional. No creía en esas cosas. No creía en esas cosas en absoluto y no me daban miedo. Una de las historias más renombradas en el pueblo donde vivía era una donde hablaban de una cabaña en las afueras del pueblo que estaba abandonada hacía muchos años, ya que en ella se cometió un horrible crimen de una familia completa, donde el hombre de la casa había asesinado a su esposa y sus 2 hijos de un disparo en la cabeza mientras dormían, y acto seguido se había suicidado al darse cuenta de lo que había hecho. Se decía que allí asustaba y se podía oír gritos de la nada, y que quien se atreviera a ir allá se llevaba muy malas experiencias, y probablemente estaría a punto de perder la razón. Siempre quise ir para comprobar si en realidad eran ciertas todas aquellas historias que contaban, pero por una u otra razón nunca pude. A medida que crecía iba olvidando aquella idea de ir a esa cabaña, y más cuando me fui del pueblo a estudiar en la universidad donde me había ganado una beca para pagar toda mi carrera. En la ciudad conocí a mi esposa y tuvimos 2 hijos. Todo era perfecto en nuestras vidas, pero llegaría un momento en el que todo iba a cambiar, y no precisamente para bien de todos nosotros. En una de nuestras vacaciones decidimos viajar al pueblo a visitar nuestra familia, ya que llevábamos mucho tiempo sin ir donde ellos. Al llegar vimos muchas cosas diferentes, e incluso aquella cabaña abandonada estaba completamente renovada, convertida en una hermosa casa que estaba en venta según mis padres dijeron. Cierto día pasé por aquel lugar, y sentí una extraña necesidad de entrar allí. No lograba comprender por qué me pasaba aquello mientras recordaba que cuando niño siempre quise entrar allí. Le pregunté a mis padres el por qué nadie estaba habitando aquella casa si era tan linda y estaba disponible, a lo cual me dijeron que nadie duraba mucho tiempo allí porque les pasaban cosas extrañas. Eran aquellas mismas cosas que solía oír en mi niñez. Pero no le di importancia al final de todo. Pasamos los días más espectaculares en ese lugar donde crecí rodeado de mi familia, y no queríamos irnos, pero el deber nos llamaba, aunque yo seguía pensando en aquella casa. Después de un año volvimos a vivir al pueblo ya que conseguimos trabajo allí. Estábamos muy emocionados por la mudanza, y más yo porque sabía dónde iría a vivir. Compré aquella casa que tanto me llamaba la atención, y no le dije a nadie hasta que llegó el momento de estar allí. Mis padres quedaron asombrados al saber a dónde llegaríamos a vivir, y me advirtieron que me cuidara y cuidara a mi familia de ese lugar. Pero sabían que yo no creía en esas cosas, así que decidí ignorarlos. Mala decisión. Pasados 6 meses de estar allí, el ambiente comenzó a cambiar. Se sentía pesado y era difícil la convivencia. De repente me daban unos ataques repentinos de ira, y no entendía por qué. En las noches tenía horribles pesadillas de un hombre que mataba a su familia, pero no sabía hasta que recordé aquella historia detrás de la casa muchos años atrás. Despertaba en la madrugada con una sensación de miedo, lo cual era raro en mí, ya que era un escéptico total. Al despertar, veía siempre a alguien viéndome afuera de la habitación, y luego desaparecía, pero nunca le dije nada a nadie, porque al parecer estas cosas solo las sentía yo. Pasaban y pasaban los meses y todo empeoraba. Comencé a beber cada semana. Descuidé mi trabajo y finalmente me despidieron. Eso me hacía sentir peor y más enojado con todos y con todo. Y siempre pagaba a mi familia. Por otro lado, yo sabía que algo me estaba pasando porque sentía cosas que sabía que no eran propias de mí. Comencé a investigar y me di cuenta que habían entidades capaces de adueñarse de las personas, como una especie de posesión. Sentí que algo no estaba bien conmigo debido a esto. Quizá esto era lo que me estaba pasando, pero tristemente no alcancé a hacer nada para impedir lo que estaba por pasar esa misma noche.
Llegada la hora de dormir, todo estaba bien, aunque yo me sentía muy débil. Al quedarme dormido escuchaba un murmullo en mi oído que decía: «Mátalos a todos». Una y otra vez. Entré en un profundo sueño y tuve aquella pesadilla de siempre donde veía cómo asesinaban a una familia. Pero en este caso el asesino era yo. Vi el momento en el que atacaban a toda mi familia y todos morían. Desperté exaltado y corrí al baño. Me incliné para lavarme la cara en el lavamanos, pero cuando levanté la cabeza, vi reflejada en el espejo el espectro de aquel hombre con un arma en la mano. Intenté correr, pero me tropecé y caí en el suelo dándome un fuerte golpe. Desperté después de un rato y me vi en el espejo, pero la imagen no era yo, sino aquel hombre. Estaba seguro de que había tomado control de mi cuerpo y yo no podía hacer nada. Me llevó hasta la cocina. Tomé un cuchillo afilado y me dirigí hacia la habitación de mi esposa. Me detuve justo frente a ella con el cuchillo levantado, y cuando iba a clavárselo despertó. Se dio cuenta, pero no pudo hacer nada para evitar que yo la asesinara con un corte en el pecho directo al corazón. Solo pudo gritar para pedir ayuda. Luego me dirigí a la habitación de mis hijos e hice lo mismo mientras dormían. Después de haber hecho esto me derrumbé en el suelo, después de haberme apuñalado a mí mismo en el estómago, y desperté en la mañana gracias a los gritos de la policía que había llegado y encontrado los cuerpos de mi familia. Yo estaba lleno de sangre, herido y aún con el cuchillo en la mano. No comprendía qué pasaba ni cómo sobrevivía a esa herida. Les dije que no había sido yo y les conté toda la historia de la casa y lo que yo había consultado. Pero no me creyeron y me encarcelaron después de salir del hospital hasta que no se definiera mi situación. Yo estaba devastado por aquel horrible hecho. No dejaba de echarme la culpa de todo por haber comprado aquella cabaña, a pesar de saber todo lo que contaban. Después de unos días decidieron llevarme a una clínica para enfermos mentales, porque no dejaba de decir lo mismo una y otra vez. Han pasado varios años y aún sigo aquí encerrado, pero ahora todo va a cambiar, ya que he tomado la decisión de quitarme la vida para estar con mi familia en el más allá. Yo ya no deseo vivir más con esta miserable vida, donde los recuerdos de lo que fui obligado a hacer aquella noche me seguían atormentando cada día. No me iré sin antes decirles a los que escuchen esta historia que aquí deja escrito que todo es posible, que aunque hay cosas que para nosotros no sean reales, sí lo son, y no debemos esperar que nos pase en carne propia para comprender qué tan peligrosos pueden ser y poner en riesgo todo aquello que amamos por escepticismo. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado por mí en su habitación con esta carta final.